Hola y bienvenidos a este nuevo espacio del podcast. Esto es Due Parole con Sol, Vino y Grazie Mille, obviamente. Un espacio donde conversamos con quienes dan vida a sus territorios. Personas, historias y miradas que nos invitan a viajar de otra manera. Episodio 16. Due Parole con Nicola Farinetti. Cinque Gradi, una nueva idea en el mundo del vino italiano. En los últimos años algo está cambiando en la forma en que tomamos vino. No necesariamente tomamos menos, pero sí tomamos de una manera distinta. Buscamos equilibrio, buscamos conciencia y buscamos placer sin exceso. Y en este contexto, hoy nace en Italia un proyecto muy innovador. Cinque Gradi, un vino que es naturalmente bajo en alcohol. El creador de Cinque Gradi es Nicola Farinetti junto a sus hermanos. Nicola es también el presidente del directorio de Eataly. Y te estarás preguntando ¿qué es Eataly? Bueno, Eataly es uno de los conceptos más influyentes de la gastronomía italiana moderna. Es un espacio que combina el mercado, los restaurantes y la educación, poniendo el foco en productos de altísima calidad y en la historia que hay detrás de cada uno. Hoy tiene sedes en distintas ciudades del mundo, desde Italia hasta Estados Unidos, Europa y Asia, llevando la cultura gastronómica italiana a nivel global. Hoy está conmigo Nicola Farinetti para hablar no solo de un producto, sino de una idea. Estamos al aire, grabando. Ciao, Hola Nicola, bienvenido al podcast. che tal? Tutto bene, grazie. Lo sai, no, che io non parlo spagnolo. Sí, lo so. No te preocupes, no será un problema. Tengo aquí tu vino, ¿no? L'hai già assaggiato? No, todavía no lo he probado. Estaba esperando este podcast para probarlo después. ¿Dónde estás tú en este momento? Sono da Italy in questo momento, in negozio, vedi? Sí, qué bonito, se ve perfecto. Habrás ya escuchado la introducción. Espero haber dicho todo bien. Ahora doy la palabra a ti para que nos cuentes de este proyecto, Cinque Gradi. Hola, che tal? Soy Nicola. No, sì, hai detto tutto giusto, Sí, devo dire. lo dijiste bien y tengo que decirlo. Es un proyecto, es una idea que básicamente, antes que nada, nace para mí, y como tú sabes, ya que nos conocemos, podemos decirlo, nos hemos visto muchas veces en nuestra vida. Io negli ultimi 2 anni ho perso circa 30 kg. Yo en los últimos 2 años he perdido más o menos 30 kilos. Y dentro de este mundo mío, me di cuenta de que había toda una serie de cosas que había dejado de hacer porque ya no entraban en mis esquemas del día. O sea, me costaba hacer caber todo lo que me gustaba dentro de mi día para poder alcanzar mi objetivo de calorías, mi objetivo de claridad en la mañana justamente para hacer deporte, mi objetivo de trabajo. Y entonces, entre las cosas que había dejado de hacer, básicamente, había dejado de beber, sobre todo durante la semana. Después quizás una noche el fin de semana lo hacía también sin ningún problema. Pero este viaje parte incluso antes. Anche prima, perché io sono 13 anni che sono con la stessa fidanzata. Porque llevo 13 años con la misma novia y realmente vi un shift en nuestra capacidad y ganas de beber. De 2 botellas en la cena las primeras veces que nos veíamos, a beber solo burbujas o blancos, a tomar una copa cada uno. Y entonces me di cuenta de que quería, y de que necesitábamos algo diferente, algo que uno pudiera beber con más tranquilidad y que se sintiera menos oprimido sobre todo por el alcohol, pero también por las calorías. Y entonces fui donde mi hermano Andrea y le dije, mira, yo querría un vino con muy bajo grado alcohólico. Guarda, io vorrei un vino a bassissimo grado alcolico, se fosse possibile anche con poche calorie. Si fuera posible también con pocas calorías, pero quiero un vino, quiero algo bueno porque yo soy un gran apasionado de la cerveza. Soy el único de mi familia que siempre ha bebido cerveza en vez de vino. Entonces a 5 grados encuentro todas las cervezas que quiero. Incluso a 3 grados, incluso a 0 ya se empiezan a encontrar cervezas buenas. Pero yo quería un vino. Entonces nos pusimos aquí y Andrea se puso a trabajar con todo el equipo naturalmente, y sacó este producto, este proyecto, que yo encontré realmente válido desde el inicio. Porque tiene, según yo, 2 puntos increíblemente fuertes. El primero es lo que dije. Anche se in Italia non si può chiamare vino, perché in Italia... Aunque en Italia no se puede llamar vino, porque en Italia un vino bajo los 8,5 grados no se puede llamar vino, se llama mosto parcialmente fermentado, pero aquí por exigencias de podcast lo llamaremos vino, así se entiende.
El primero es que es bueno, es real, está hecho como se hace un vino y es ligero, tiene 5 grados, tiene 46 creo, 43 no recuerdo calorías por 100 mililitros y es realmente fresco, agradable. El segundo es que creo que logra hacer un proyecto que podría hacerle muy bien a nuestra tierra. Porque, ¿dónde tiene que actuar 5 grados? Mi objetivo no es emborrachar a la gente, o sea, no es que yo no duerma por la noche porque la gente bebe vino y tenga que beber más. No es ese mi problema. El problema es que creo que hay gente como yo que tendría ganas de poder beber de vez en cuando como algo distinto, y después yo vengo de una región que ha basado los últimos 50 o 60 años, en 2 o 3 pilares, el hecho de haber salido de la pobreza, y uno de estos pilares es el vino, y hoy vemos muchísimos tipos de vino. Muchas variedades de uva que empiezan realmente a no ser más consumidas. Si miras las estadísticas en los últimos 5 años, el mundo ha tenido un menos 11% de vino, pero sí. Vas al detalle, en los últimos 10 los italianos y franceses han bebido un 30% menos de tinto. Y naturalmente, como siempre, ¿qué pasa? Esto afecta primero a los productos, déjame decir, nivel 1, 2, 3 y no es que partan del Barolo, del champagne, los grandes Pinot Noir, los grandes Bordeaux. Son los últimos en caer, los primeros son los contornos, el Moscato d'Asti, la Barbera, el Dolcetto prácticamente desaparecido de nuestras mesas. Ya no hay nadie que beba Dolcetto y entonces corremos el riesgo de encontrarnos en una situación de dificultad. E quindi noi rischiamo di trovarci in una situazione di difficoltà. E quindi Y entonces, ¿dónde está esta segunda parte del vino que me gusta mucho de la ética que él dijo? Hagámoslo con Moscato, porque el Moscato nivel cuantitativo dentro del Piemonte es la uva más cultivada de todas, porque nosotros siempre hemos hecho millones y millones de botellas de Moscato. Porque es un producto que si lo hubieran tenido los franceses hoy sería uno de los grandes sauternes del mundo. oggi sarebbe uno dei più grandi sauternes del mondo, sarebbe una figata de Sería galáctica. una locura increíble, vendido a 1.000 euros la botella. Lamentablemente nace en Piemonte y lo hemos convertido en un producto maltratado vendido a 3,90 euros en el discount con burbujas. Porque en los años se produjo demasiado, lo sobreexpusimos y lo bajamos, tanto en calidad real como en calidad percibida. Y entonces se dijo enseguida, todos estos campesinos no sabrán a quién vender todas estas uvas. Probemos. Anche perché il Moscato già aveva fatto vedere la capacità di mantenere un certo carattere. También porque el Moscato ya había demostrado la capacidad de mantener cierto carácter incluso con fermentaciones cortas y con graduaciones bajas. Entonces nosotros fuimos a Alta Langa. Considera siempre lo que te cuento es el proyecto de este primer vino. Era la primera vez que hacíamos esto, ¿no? Entonces tomamos una cantidad de steps enormes para asegurarnos de que saliera bueno. Es posible que en algún momento podamos simplificar esto. Entonces primero cuando partimos dijimos, tenemos que ir a Alta Langa porque queremos esa mineralidad, queremos esa linealidad, queremos la frescura y entonces tomamos en Alta Langa uvas de nuestra propiedad. Las cosechamos un mes antes. Y entonces prácticamente teníamos una uva que tenía 2/3 menos de azúcar respecto a un moscato normal que uno toma cuando hace un vino normal. En ese punto empezamos a pensar todas las cosas que podían salir mal. Y entonces hicimos 3 fermentaciones, una por hiperoxidación, para hacer caer todo el compuesto y tratar de asegurarnos de que una serie de cosas desagradables que podían pasar, luego no pasaran. Hicimos una con racimo entero, para que hubiera 2 fermentaciones, una dentro de la valla y otra alrededor de las pieles para dar cuerpo, para dar estructura a un vino que tendría poco carácter por tener 5 grados. Y luego hicimos una tradicional con un 20% de bayas dentro, para hacer una fermentación estándar. Sacamos prácticamente 7.000 botellas, pero luego hicimos un blend y quedaron 3.000. Bottiglie. E poi abbiamo fatto un blend e ne abbiamo fatte 3.000 bottiglie. Ah, entonces mezclaron todas las pruebas. Abbiamo fatto un blend di tutte le prove, abbiamo lavorato e alla fine abbiamo tirato fuori 3.000 bottiglie. Entonces hicimos un blend de todas las pruebas, trabajamos y al final sacamos solo 3.000 botellas. Aquí hago un pequeño paréntesis porque todo esto puede sonar muy técnico, pero al final cuando hablamos de fermentaciones en el vino nos referimos simplemente a cómo el jugo de la uva, que también podemos llamar mosto, se transforma en vino gracias a las levaduras.
Y aquí hay una clave muy importante. Las levaduras se comen prácticamente el azúcar de la uva y la transforman en alcohol. Por eso, si cosechas las uvas antes, tienes menos azúcar, está más verde, es como cualquier fruta que aún no ha madurado del todo. Y menos azúcar significa que va a producir menos alcohol. De esta forma natural, se hacen vinos más ligeros, sin tener que intervenir después. Luego, dependiendo de cómo se haga la fermentación, por ejemplo, si se usa uva entera o solo el mosto, con las pieles o sin las pieles, o con oxígeno o sin oxígeno, va a cambiar mucho los aromas, el cuerpo y la textura del vino. Es como cocinar un plato con los mismos ingredientes, pero siguiendo recetas distintas. El resultado va a ser seguramente distinto. Cierro este paréntesis y regresamos a nuestra conversación con Nicola. E secondo me è risultato un vino veramente, veramente piacevole. È chiaro che... Y según yo salió un vino realmente muy agradable. Y claro que hay que entenderlo, como cuando tú bebes este vino tienes que tener esto en mente, como todos los vinos del mundo, si bebes un Sancerre, no puedes esperar un Chardonnay de Bordeaux, porque sabes perfectamente que serán dos cosas distintas. Esa mantequilla, esa vainilla, no la encontrarás, encontrarás pipí de gato y una acidez distinta. Entonces cuando uno bebe este vino tiene que entender que estamos buscando una facilidad de bebida, una boca un poco abocada que luego con la acidez limpia todo y te da ganas de volver a beber, y muchísima frescura. Y decidimos hacer este proyecto, empezamos a comercializarlo hace algunas semanas, y estamos muy contentos porque nos estamos dando cuenta de que quizás la tarea que yo pensaba que sería la más complicada, explicar a la gente qué diablos es 5 grados, no tendremos necesidad de hacerlo porque hablando, nosotros tenemos más de 100 agentes por toda Italia. Entonces hemos encontrado a todos los mejores restauradores de Italia y prácticamente todos me han dicho, este es un vino que yo tenía en mente. ¿Qué quería yo? Por fin, mira esto, no veo la hora de ponerlo en la carta. Entonces tendremos a toda esta gente en el territorio italiano hoy, pero esperamos mañana en el mundo. Y contarán al cliente final este producto. Para nosotros no tendremos tanta necesidad de hacer un gran marketing, porque es una necesidad que los restauradores sienten primero. Non avremo tutta questa necessità di fare un grandissimo marketing, perché è un'esigenza che i ristoratori in primis sentono di avere. Sí, exacto, una necesidad que ya estaba. ¿Sabes lo que me gusta mucho de este proyecto que me estás contando? De que partieron ustedes inmediatamente desde las bases. Porque hay muchas maneras de alcoholizar el vino. Y esta no es una de alcoholización, sino que ustedes partieron inmediatamente haciendo un vino con bajo alcohol. Para los que nos están escuchando, tienen que saber de que alcoholizar un vino es muy costoso, se requiere muchísima agua, mucha energía. Es un proceso muy agresivo. En cambio, es mucho más lógico y mucho más ético, digamos, hacer un vino desde la base con menos alcohol. Y todo tiene mucho sentido, además, cuando nos cuentas de cómo nació este vino, que nació un vino prácticamente para ti, para tus necesidades, porque quería modificar tu manera en la que te estabas enfrentando a beber alcohol, a beber vino, etc. Ah sì, perché poi quando, secondo me, quando una persona, un'azienda fa una roba... Sí, porque según yo, cuando una persona o una empresa hace algo, puede hacer solo lo que tiene dentro. Si te pones a hacer otra cosa luego es difícil defenderlo. Difícil contarlo. Nosotros somos una familia que hace vino desde hace muchos años, pero nuestro oro es el vino. Yo no tengo ningún problema con quien desalcoholiza, pero ese es otro trabajo, lo hacen otras personas. Hacen algo que me cuesta comprender incluso solo desde el punto de vista filosófico, antes que del gusto. ¿No? O sea, la idea de construir algo partiendo de la tierra, todos juntos con los campesinos, luego lo hago, luego lo fermento, luego lo tomo, luego lo llevo a otro lado y lo descompongo y le quito algo para luego añadirle otra cosa porque ya no sabe nada y entonces tengo que ponerle algo. O sea, me cuesta ver eso como parte de nuestra historia, no lo logro. Y entonces, según yo, ese era nuestro punto de partida. Un muy buen punto de inicio, pienso yo. Y de hecho, creo que el reflejo es el éxito que ha tenido este vino al entrar en el mercado. No, secondo me noi abbiamo avuto veramente un ottimo ricevimento. È chiaro che davanti a un progetto del genere... Según nosotros, hemos tenido una muy buena entrada. Es claro que frente a un proyecto así uno puede tener 3 tipos de feedback. Puede estar el feedback del entusiasta como yo, que increíble, una idea nueva, algo nuevo,
probemos a divertirnos. Puede estar el feedback del sommelier con la mente abierta y entonces dice si es bueno o no es bueno. Es un feedback bienvenido que nos puede ayudar constantemente a mejorarlo. Pero por ahora tenemos muy buenos feedbacks. Y luego, como tú sabes, quieras o no, todos los grandes mundos de tradición, y el vino vive un gran mundo de tradición, también tienes el feedback de toda una serie de personas que por mentalidad no logran aceptar algo así. El vino no se puede hacer a 5 grados. El moscato siempre se ha hecho de otra manera, este vino no es. Y entonces se acercan a este vino con dificultad. Nosotros por suerte estamos encontrando muchas más cosas positivas. Pero es claro que esperamos antes o después también algunos comentarios negativos. Es normal, es normal. De hecho estamos preparados con todas nuestras frases para explicarlo. Per spiegare, no? Forse una sera ti avevo letto un paio di pezzi che avevo scritto per questa cosa. Sí, sí. Porque quizás yo te había leído un par de textos que había escrito para esto. Porque nosotros, al menos nosotros italianos, pero creo que también los chilenos es igual, y todos los países. Vivimos en un momento histórico y siempre estamos convencidos de que lo que tenemos es la verdad absoluta, y muchas veces no nos damos cuenta de que las cosas que hacemos y que damos por hecho que es la única forma de hacerlas, en realidad, quizás hace pocos años que las hacemos así, 20 años, 30 años, 50 años. La mayoría de las tradiciones culinarias italianas, como las conocemos hoy, no tienen más de 50 o 70 años. Ieri c'era il Festival di Sanremo e hanno fatto venire questa signora di 106 anni che aveva votato tra Repubblica. Ayer, para este episodio del Festival de Sanremo, trajeron a una señora de 106 años que había votado entre república o monarquía. Hace 80 años decidió si hacer una república o una monarquía. ¿Entiendes que la República Italiana tiene 80 años? Si miras de verdad la historia del vino en nuestro país, aunque haya nacido hace muchos años, el producto como lo conocemos hoy es bastante reciente. Pero sobre todo ha nacido muchas veces por voluntad de los consumidores. Cuando miras el Marsala, cuando miras el Champagne, cuando miras el Porto, eran los ingleses que decían, mira, esto lo quiero así, así, así. Y con los años se lo hacían hacer y lo compraban y cada vez que cambiaban de gusto volvían y decían, chicos, este año diferente, lo quiero más fuerte o menos fuerte, con más alcohol, con menos alcohol, la gente quiere emborracharse, la gente no quiere emborracharse. El cliente nos está enviando un mensaje increíble. Tengo la necesidad de un producto nuevo, distinto. Una región como Piemonte no puede quedarse fuera de esto. ¿Por qué? Porque cada vez que nace una nueva categoría se crea una nueva tradición. Una nuova categoria, si crea una nuova tradizione. E se tu come paese dominante non la domini... Y si tú como país dominante no la dominas, la dominará otro. Mira los autos eléctricos. Hoy los autos eléctricos son chinos. Verás que cada vez más todos seremos dependientes de los autos chinos. Como antes lo éramos de los autos alemanes en Europa, ¿no? Porque fueron los primeros en entender que se iba en esa dirección, hicieron inversiones clave, tienen una tecnología increíble y si de verdad en algún momento todos manejaremos solo autos eléctricos, serán chinos o tecnologías inspiradas en los chinos. Y cuando se diga quién domina, serán los chinos, en un campo que tiene cientos de años. Con el vino será igual, si mañana un país logra resultados increíbles durante 10, 15 años consecutivos en estas nuevas categorías de vinos entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grados de alcohol y se crean denominaciones y tradiciones y empiezan a contarlo, nos quedamos fuera. Y un país como Italia, como Chile, como Argentina, como Francia no pueden quedarse fuera de esto porque dominamos ese mundo. No podemos dejar que nos lo quiten delante de nuestros ojos. Giusto, sono abbastanza d'accordo. Y una pregunta, tú que estás muchísimo en el extranjero, que estás siempre viajando, pienso que has visitado casi todos los lugares del mundo, ¿qué has visto de tendencia en cuanto a la alimentación, a la comida, al alcohol? ¿Qué está pasando afuera, en el extranjero? ¿Qué cosa te ha llamado la atención? Allora, se tu guardi questo mondo qua, praticamente quasi... Entonces, si miras, este mundo prácticamente todo el consumo americano, el 65% de lo que se bebe en el mundo sin alcohol o low alcohol,
se desarrolla en el mercado americano, que han sido los primeros en creer y en empezar a consumirlo. También hay mucho United Kingdom y poco a poco empieza a desarrollarse en otros países. Ellos partieron con los mocktail. Lo primero que inventaron fueron los mocktail, estos cócteles sin alcohol. La prima cosa che loro hanno inventato sono stati i mocktail, quindi questi cocktail senza alcol. In realtà è stata abbastanza... En realidad fue una respuesta al Dry January. Porque el Dry January en América è diventato molto... Se volvió muy fuerte muy pronto. Nosotros empezamos a verlo ahora, pero ya hace 7, 8, 10 años en Estados Unidos, en enero, realmente nada de alcohol. Empezaron con il Meatless Monday, Senza carne. che oggi è una realtà consolidata. Quindi il lunedì non si mangia. Que hoy es una realidad consolidada. Entonces lunes no se come carne, y la cantidad de restaurantes que el lunes inventa platos distintos porque no pueden hacer carne crece cada vez más. Y es un mercado realmente muy fuerte. Quello che il mercato ci sta dicendo, poi arrivo ad altro po' di... Lo que el mercado nos está diciendo, y luego te cuento algunas cosas que están haciendo, es que hoy el vino desalcoholizado tiene la mayor cuota de mercado en valor, pero muy pocas veces se compra 2 veces. Y está muy dedicado a quien libremente no bebe por motivos religiosos y similares. Mientras que el vino low alcohol se elige más veces por quien no lo elige la primera vez, y está dedicado como momento de alternancia para quien bebe. O sea, una noche bebo un Barolo u otros vinos, y otra noche me bebo un 5 grados. Chi beve? Cioè io una sera bevo il Barolo piuttosto che altri vini, un Syrah, e una sera mi bevo un 5 gradi. Las otras cosas que están pasando mucho en el mundo son cada vez más los macronutrientes y las calorías. El otro día en Nueva York abrió este nuevo lugar Quick Service que voy a ver la próxima semana. Y se apoya en este mundo bastante nuevo que llaman Healthy. Abbastanza nuovo dei quick service, loro li chiamano healthy. Sono nati da Sweet Green, quello che fa le insalate, puoi fare. Nacieron cosas como el Sweet Green, los de las ensaladas, que en realidad ¿qué hacen? Algo simple que nosotros no fuimos capaces de hacer. Toman nuestras dietas mediterráneas o también sudamericanas, las ponen en un formato que los americanos pueden entender, metes todo. Questi addirittura sono arrivati ad un livello talmente consapevole della visione del cliente. Estos han llegado a un nivel tan consciente de la visión del cliente sobre cuáles son los macronutrientes que debo comer porque esta noche corro, o porque mañana tengo un entrenamiento importante, o porque estoy en dieta cetogénica, porque estoy low carb o low fat. Y en base a sus recetas en el iPad, te hacen elegir por macronutrientes. Entonces tienes un menú con arroz, salmón, tomatitos, ensalada, salsa. Cada componente tiene los gramos y los macronutrientes y el valor calórico. Y tú pones más o menos, más o menos, más o menos y ves el total. Me hago mi comida de 750 calorías, 65% carbohidratos y 35% proteínas y grasas. Y es algo que se ve cada vez más, cada vez más. Pero según yo es positivo porque claramente estos ejemplos extremos parecen distorsionar la relación con la comida, pero una relación consciente de decir, sé lo que como, sé lo que quiero comer, y quien me da de comer no se enfoca solo en el gusto, sino también en cómo me levanto mañana. Según yo es importante, sobre todo en un país que no tiene cultura alimentaria y que realmente si naces en la ciudad equivocada significa que a los 40 años serás obeso, no hay nada que hacer. Si naces en ciertas ciudades, a los 40 eres obeso, punto, porque no saben, no entienden. Punto. Perché non sono capaci, non capiscono, non sanno le cose. E sto vedendo molto di questo. Y estoy viendo mucho estos trends. El problema, el gran problema de todas las bebidas sin alcohol y de todo este mundo de los mocktail, desde el punto de vista business, es que si no estás en un lugar de nivel, cuesta dar un valor percibido al cliente. Hacerle pagar lo que querrías cobrar, porque este es otro gran problema. El hecho de que la gente beba menos baja drásticamente el ticket medio en los restaurantes, lo que significa menos facturación, menos empleados, menos productos de calidad y entonces tratar de integrar ese ticket medio es importante. Pero si no estás en un restaurante de nivel, si tienes un restaurante normal, una pizzería, pagar un Negroni sin alcohol al mismo precio que uno con alcohol no lo haces. La gente no lo hace. Y entonces cada vez más está esta búsqueda de entender como un proyecto como 5 grados, pero muchos otros que están haciendo, pueda darte la experiencia que quieres, pero mantener el valor percibido de un vino real. L'esperienza che volevi, ma mantenere il valore di un vino vero. E che tu lo percepisci dal valore di un vino vero. Sí, certo. Certo, certo. Y cuando vas, por ejemplo, a los restaurantes a presentar el vino,
¿Qué propuestas de avinamiento te han dado o cómo aconsejas tú combinar este vino con la comida o en qué situación? Ora, quelli come te, Porque además el moscato es una variedad muy no, aromática, certo, ¿no? certo, quelli come te, quindi Entonces, los como tú, los que beben, que aman mucho el vino, que conocen mucho el vino y sobre todo dentro de una situación en la que dicen 5 botellas caen porque somos 10, probamos un poco de todo, lo viven todos como este es el primer vaso que bebemos. Bebemos este vaso, abrimos la boca, empezamos a entrar en el mood del momento. cominciamo a entrare nel mood del momento, la mise en bouche dello chef e poi entriamo nei vini seri che ci piacciono a noi e ci ordiniamo. Y luego entramos en los vinos serios que nos gustan y pedimos todo lo demás. Y por otro lado, yo lo pongo mucho en el mundo de los blancos, porque tiene una acidez final tan fuerte que limpia mucho. Entonces casi donde beberías un blanco ácido. Aunque tenga una nota dulce inicial un poco más aromática, según yo funciona. A mí me gusta mucho con cosas grasas. Una focaccia de Génova llena de aceite y luego un vaso 5 grados, todo Focaccia di buenísimo. Genova, piena d'olio e poi un bicchiere di 5 gradi proprio buono. Per rombo. O un buen pescado rombo con papas. ¿Y algún plato piemontés? Dice da ridere. Ahí hay que reír. Sai che non l'ho fatta? Non l'ho fatta la prova vera con i piatti piemontesi. Sabes que no lo he probado con platos Di piamonteses. magro, probabilmente. Entonces deberíamos hacer unos ravioles de magro probablemente, ¿eh? O rellenos de magro. ¿Sabes qué significa de magro? Lo sabes, pero lo digo para nuestros oyentes, de magro es sin carne, o como mucho con queso, pero sobre todo verduras, y con eso podría funcionar la ensalada rusa, las anchoas, porque quizás nuestros amigos no lo saben, pero en Piemonte no hay mar. Pero siempre hemos considerado Liguria, la Cinque Terre, como nuestras. Íbamos, traíamos anchoas. Entonces la tradición piamontesa tiene muchas anchoas y con eso la acidez del vino podría funcionar. Según yo se pueden hacer cosas. También porque este es el primer año, hay 1000 cosas que podemos mejorar. No es seguro que en los próximos años no logremos mantener la misma estructura y bajar el grado alcohólico. O sea, haremos más pruebas, pero estamos contentos con el resultado. Seguramente este primer resultado ha sido óptimo. He escuchado muy buenos comentarios de este vino. Yo todavía no lo pruebo, lo tengo aquí al lado mío, me está esperando para ser degustado. Pero en tanto que lo vemos aquí en la imagen, cuéntame un poco sobre la etiqueta. ¿Metiste tú también las manos ahí? Y vinícola, ¿por qué? O sea, vinícola. Certo, di Nicola, perché io mi chiamo Nicola, l'ho chiamato di Nicola. Allora, di Nicola nasce un giorno che... Nace un día que había bebido bastante en un bar en Madrid, y estábamos pensando, ¿cómo llamamos a este vino? Y yo, como todavía no lo tenía claro, ni siquiera tenía en mente cómo iba a salir, tenía un poco de preocupación porque, como no puedes llamarlo vino, y en algún sitio tienes que escribir mosto parcialmente fermentado, alguien podía pensar que era otra cosa. Entonces dije, tenemos que encontrar un nombre en el que, solo con el nombre, ya se entienda. En un momento, mientras estaba bebiendo en este bar, muy bonito, pero no recuerdo el nombre, levanto la cabeza y estaba escrito enorme en la pared, vinícola. Y me di cuenta de que, si ponías un punto, ahí estaba mi nombre, vinícola. Y dije, ya está, nombre hecho. Luego nos pusimos con la etiqueta, lo pensamos mucho. Hoy hacer la etiqueta de un vino nuevo lo encuentro muy complejo. Porque desde que nació el movimiento de los vinos naturales, las etiquetas se han vuelto como las de cerveza, muy punk, muy distintas. Puedes hacer cualquier cosa, entonces es cada vez más difícil hacer un proyecto identitario que se entienda È rápido. difficile fare un progetto identitario e che possa essere compreso molto velocemente. Allora, Entonces dijimos, hagamos algo más simple, digamos a todos el motivo por el que hicimos este vino, empujamos ese 5 grados enorme. ¿Qué es lo primero que uno debe entender de ese vino? di quel vino. La información es importante. E tanto poi gli piace o non gli piace finché non lo apre. Después si me gusta o no, hasta que no lo abra no lo sabrá. Que sea blanco es evidente. Entonces dijimos, vamos directo. Primera información, 5 grados. Estoy leyendo aquí la etiqueta, vino vegano, apenas 46 kilocalorías por 100 ml, de agricultura sostenible, Equalitas, lo tienen todo, ¿no? Abbiamo tutto.
También dice due fratelli, due sguardi, dos hermanos, dos miradas. Sì, l'abbiamo poi cambiato ¿Ah, sí? perché in realtà Exacto, sí. Lo cambiamos después porque en realidad pusimos todos hermanos. Fratelli, tre sguardi. sì, perché Sí, porque dijimos que yo quería algo nuevo. Mi hermano, que era un tradicionalista de mierda, no quería hacerlo, pero al final se convenció, encontró la forma de hacerlo y luego le preguntamos a Francesco, que no tenía nada que ver, le dijimos, oye, ¿está bueno? Él dijo, bueno, lo pueden dejar, es aceptable. Aquí también dice que es un producto no desalcolizado. non dealcolato. Y me encuentro con esta frase que dice en italiano: la tradizione non è l'adorazione delle ceneri, ma la custodia del fuoco. Que en español sería algo así como: la tradición no es adorar las cenizas, sino mantener el fuego vivo. Che è una frase importante. Ma questa è una frase Que es una frase importante. Esta frase debería verificarla. Creo que era de un compositor alemán o austríaco, pero en realidad yo la conozco porque me la dijo en un viaje maravilloso de mi vida con Carlín Petrini, fundador de Slow Food en Guatemala. con Carlini Petrini, fondatore di Slow Food in Guatemala. Noi eravamo andati a Huehuetenango a vedere il caffè per Italy, in questo posto incredibile a 3000 metri di... Fuimos a Huehuetenango a ver café para Eatalí en este lugar increíble a 3000 metros donde hacen este café excepcional y donde hay pueblos muy pobres. Entonces hicimos este proyecto con una cooperativa, lo comprábamos directamente de ellos, un proyecto muy bonito, y luego fuimos a Antigua, pasamos 2 días, comimos, bebimos, nos relajamos. Y un día Carlín Petrini me dijo esta frase: acuérdate, hijo, que la tradición no es la adoración de las cenizas, sino el mantenimiento del fuego. La tradizione non è l'adorazione delle ceneri, ma il mantenimento del fuoco, no? Che è proprio un concetto che tante volte i grandi amanti della tradizione non capiscono, cioè tu non puoi... Que es un concepto que muchas veces los amantes de la tradición no entienden, o sea, no puedes amar tanto la tradición que no la cambies nunca y la dejes morir. Porque en la vida las cosas cambian, las personas cambian, hay que entenderlas para modificarlas. Entonces tienes que mantener ese fuego vivo, que claramente debe ser el mismo fuego, no puedes cambiar fuego, si no haces otra cosa, ¿no? Pero es un concepto importante que cuando lo entiendes te da libertad para expresarte y hacer cambios. No tener miedo de entender que ya no funciona, Claro. aunque lo hayas hecho siempre. Sí, non aver paura al cambio. Mi papá siempre me ha detto: lo único seguro nella vita è il cambio, lo único. Che tutto cambierà. Poi la tua famiglia ha cambiato tutto. Tutto. Y además tu familia ha cambiado todo de un país a otro. Sí, exacto. Bueno, cambiando de país, cambiando de lugares donde uno vive, etc. Hablando de esto, de viajes, de países, ¿tú has estado en Chile o es un destino que todavía te falta por visitar? No, no, allora innanzitutto mi scuso molto. No, no he estado. Antes que nada pido disculpas a nuestros amigos chilenos. Pero también digo un poco culpa de ustedes porque se dejaron un poco engañar. Porque visité la Patagonia en Argentina, entonces llegué casi a la frontera porque hice la escalada del Fitzroy, que en realidad se llama Chaltén, hice esa escalada y llegué casi a Chile. Cerro Chaltén. Ho fatto quella scalata lì e quindi sono arrivato al confine con il Cile, però Pero si quieres subir esa montaña lo haces solo por el lado argentino porque del lado chileno hay un glaciar increíble, es muy poi complejo. sono andato ad Ushuaia, era cilena, Era. questi se la sono portata via, poi ho detto ma sì, ma che cazzo ce ne frega. Luego fui a Ushuaia, era chilena, se la llevaron, ustedes dijeron va, ¿qué importa? Y los argentinos hicieron un gran marketing con la idea del fin del mundo. Pero conocí muchos chilenos que trabajaban ahí en expediciones, conocí mucha gente y me prometí que quiero ir a ver. Porque los glaciares grandes, los tienen ustedes, del otro lado. Entonces me prometí, de hecho había preparado esta frase. Infatti mi ero preparato questa frase che era perdonne, no conosco Cile, però estoy ansioso por rivedere todo, specialmente los ventisqueros. È giusto? Bravissimo. Ghiacciaio, si dice ventisqueros. No, non si dice ventisqueros, però glaciar. Ma come no? Me l'hanno tradotta così. Glaciale. Glaciar. Vabbè, lì voglio andare. Bueno, quiero ir, quiero ver los grandes glaciares chilenos. Antes de que desaparezcan.
por culpa de los vinos desalcoholizados que usan mucha energía. Bromeo. Lo volevo dire io, ma hai provato la battuta. Usano troppa energia per dealcolizzare il vino, quindi bevete 5 gradi, facciamo così. Abbiamo giusto? già... Oppure bevete vino normale. Vino Oppure normale. bevete birra normale. O beben vino Esatto, normal o beben esatto. Fate cerveza delle normal. scelte giuste. Tomen decisiones. Elijan. En la vida ya nadie elige. Ha quedado todo registrado, todo grabado, Nicola, de que has dicho que vas a volver a Sudamérica y vas a visitar Chile. Nosotros te vamos a estar esperando con un pisco sour. Sarà fatto. Hecho. ¿Me acompañas? Absolutamente, hacemos una delegación ítalo-chilena. Bien, me gusta, como los chinos. Hacemos el equipo, el team 5 gradi. Vamos en 30, con camisetas, nos promocionamos. Tutto quanto. Quindi grazie Nicola, grazie per il tuo tempo, è stato bellissimo. Mucho gusto, encantato. E poi come dite voi? Viva Cile? Viva Chile, mierda. Mierda. Sí, agregamos la palabra mierda al final. Dai. Quindi devi dire viva Chile, mierda. Viva Cile mierda. Perfetto. Grazie Nico ancora. Un Ciao, abrazo ragazzi. fuerte. Grazie a te. Ahora voy a abrir el vino, lo voy a probar y te vamos a dar nuestros comentarios. Commento onesto, Commento onesto. Sì, onesto. Ho molta fiducia, quindi, però onesto, sempre. Ciao, Sì. grazie. Un abbraccio forte, grazie. Ciao. Ciao. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify. Con un simple clic nos ayudarás a seguir creando nuevas historias. Y pasa a saludarme en Instagram, @sole.winemaker. Si hay algún tema que les gustaría que hablemos, escríbanos. Leemos siempre todos sus comentarios y nos encanta saber de ustedes. Un abrazo grande, grazie mille e arrivederci al prossimo episodio.